¿Cómo les va, amigos? Bienvenidos a este segmento, la entrevista del Grillo. Hoy entrevistaremos a Joaquín Medrano, dueño del estudio de grabación Cactus, y esta es su presentación. Hola, soy Joaquín Medrano, músico aerofonista, multiinstrumentista, técnico en grabación, productor musical. Soy jujeño y soy dueño de estudio de grabación Cactus. Hoy vemos el sueño hecho realidad, el estudio de grabación listo para trabajar, el profesional con todas las energías y con todas las experiencias en su haber. Pero le preguntamos a Joaquín, le pedimos que nos cuente cómo fueron sus inicios con la música. Y esto nos decía. Mis inicios en la música fueron varios intentos, ida y vueltas, desde niño, desde chico, más o menos desde los 6 7 años. Comencé tocando el bombo legüero en un taller que brindaban en un centro vecinal en el barrio Alto Gorriti, en San Salvador de Jujuy, provincia de Jujuy. Luego de eso pasé rápidamente a lo que era la guitarra. Eh, Mi profesor principal fue este mismo profesor del taller que daban en el centro vecinal. Y más adelante fue el profesor Marcelino Ramos, un músico humahuaqueño, un acordeonista impresionante, hermano de Fortunato Ramos. Más adelante pasé directamente a lo que es la zampoña. Comencé mis primeros pasos con los vientos, con los aerófonos, en el puesto que tenía el artesano Guillermo Charcas. Mi primera canción que aprendí, que él fue el que me enseñó, fue La Vicuñita, que es un tema que siempre que lo toco me hace acordar a ese momento justo específicamente. Le compré mi primera quena y empecé a tocar en lo que son tradicionalmente los pesebres acá en San Salvador de Jujuy. Empecé con eso, después me di cuenta que necesitaba tener algunos profesores, entonces pasé por lo que sería la profesora aerofonista Rosina Romero. Más adelante, más o menos a los 11 años, también, después de aprender con Rosina, fui a lo que sería la peluquería del maestro Amaranto Chañi. Ese fue el lugar que me acobijó durante muchos años, el lugar donde terminé de perfeccionar lo que es la quena, lo que es la zampoña. Ahí conocí el instrumento del charango y también me perfeccioné en lo que es la guitarra, todo bajo el brazo del maestro Amaranto Chañi. También pasé no mucho tiempo, pero sí unas cuantas clases por la peluquería de los hermanos Chañi, ubicado en la calle Salta, frente a la escuela ENET 1, perdón. Y era un ida y vuelta entre la peluquería de Amaranto y la peluquería de sus hermanos, y ahí vas teniendo un poquito de ambos mundos. A los músicos por ahí, los que por ahí estaban un poco más avanzados que el resto, entonces nos recomendaba él y después terminamos tocando con esas bandas. Entre esas bandas, bueno, pasaron Maxi Ciares, pasó José Rosales, pasó El Carro. A partir de eso conocí Luna Jujeña, fui parte de Luna Jujeña, fui parte del Carro también. Después pasó lo que fue Diableros Jujeños, Maxi Gil, entre tantas bandas que la verdad que me voy a olvidar, estoy seguro de alguna. ¿Cuántas bandas, cuántos grupos, cuántas anécdotas? A ver, ¿en qué momento empezaste a sentir que esto era un poco más que un hobby? O sea, ¿en qué momento empezaste a sentir que la música era algo mucho más importante que un hobby? Estaba en la secundaria, en el colegio Pablo Pisurno, en el barrio Cuyaya, donde había taller de instrumentos, donde el profesor, la verdad, se sorprendió
por la cantidad de alumnos músicos que ya había en primer año. Entonces se formó un grupito que estaba muy bueno, porque éramos todos muy compinches a la hora de tocar o hacer cosas, y la pasábamos muy bien en el taller, la verdad. Fue un momento muy grato de mi adolescencia, y también pienso que fue un puntapié clave para darme cuenta de que esta era mi profesión, que esta era mi pasión y que era a lo que quería dedicarme durante toda mi vida. La música comienza a choquearte, la música comienza a ponerte en lugares que a lo mejor nunca te hubieras pensado antes, ¿no? Contanos esa experiencia con Memovilde, Europa y bueno, y todo lo que eso conllevó. Conforme pasaban los años, iban pasando grupos, iba pasando gente, iba conociendo más gente, me iba conociendo más gente incluso, iba tocando con otros, iba tocando otros estilos, iba tocando otros instrumentos, como ser el bajo, como ser la percusión también. Y después pasó de entrar a hacer un reemplazo en una banda con Memovilde, que empecé a hacerle el reemplazo a Mario Lizárraga, Flipper, que lo conocen, que es un músico que admiro muchísimo, músico, productor que admiro. Empecé a hacerle el reemplazo a él en la banda, y justo fue el año en el que Memo empezó a girar en Europa. Entonces él ya estaba planeando una gira, tenía sus contactos, y fue ahí donde yo quedé en la nómina de banda para ir a Europa a tocar. Primero fue en el Vaticano, en la audiencia, una audiencia privada para el Papa Francisco a través del proyecto Si Podemos de Memovilde, donde teníamos chicos con síndrome de Down del ballet Soliarte, que la verdad son unos chicos impresionantes. Teníamos el coro de señas argentina de la escuela Helen Keller, que también fue muy grato compartir con ellos, aprender de ellos sobre todo. Después de eso, de estar una semana en Roma tocando, conociendo, nos fuimos para Francia, para la ciudad de Toulouse, donde nos esperaba la Asociación de Tangos y Milonga de Francia, de Toulouse en particular, sucursal Toulouse. Tocamos en la mayoría de las milongas que se podían, que nos dejaban, que salían sobre la marcha también. Y después el show más grande que tuvimos fue en la Basílica Dorada, que es una catedral. O sea, fue catedral, es basílica, que es todo de oro, o sea, pintado color oro. Fue un show muy, muy fuerte, muy grande, mucha gente, muchísima atención de la gente por los instrumentos aerófonos, por el charango, y sobre todo por el show que presentaba Memo en ese momento. Por más de haber estado solamente 3 músicos en ese momento, 4 con él, la gente estuvo bastante impresionada, y a través de, bueno, el traductor que estaba ahí nos hacía llegar su opinión, sus buenos deseos, y nos pedía su contacto, pasábamos discos, entre otras cosas. Después de ese viaje fue que yo empecé como a darme cuenta que sí, que esto era lo mío, que me gustaba, que me estaba dando realmente una felicidad, un placer a la hora de subir a un escenario, de agarrar mi instrumento y tocar. Entonces, después de volver de lo que fue Francia, también la gira por Barcelona, por los Montes Pirineos, en España o Francia, no estoy seguro, volví a Argentina y lo conocí al músico solista carmense Bruno Arias.